Bueno, Laura, tenía que empezar con un Oye, Laura, Oye, que hoy grabamos. ¿Cuántos años llevamos con la broma de Oye? pues hará desde que íbamos a la universidad, creo, en el tren, ¿no? Creo que fue Yo... un día en el tren que me estabas contando alguna anécdota tuya de algún profesor o de la universidad, ¿puede ser? No. ¿No? Oye, ¿Es Laura anterior? viene de... Oye, Laura viene, yo creo, clase de armonía con Clase de Pili, armonía. que siempre decía, oye, Pili, y yo empecé a repetirlo. Es verdad, es verdad. Wow, pues hace más tiempo de lo que me acordaba, la verdad. Es que Esta yo tengo mañana cuando muchos estaba recuerdos contigo en el tren, volviendo de la uni, del conservatorio, que nos encontrábamos en sufriendo. la estación de tren y volvíamos y hablábamos de todo, me acuerdo. Seguramente quien nos escucha no sepa que nos conocemos desde Desde hace 1000 años. pequeñas, desde pequeñas. Sí, sí. Desde hace 1000 años que hicimos reencuentro 2 días antes de Navidad, Sí. un magnífico reencuentro que organizaste, Laura, para la secta de los de la Escuela de Música de Vilanova, pero que fue súper bonito. Me Pues alegro nada, mucho. Laura. Esa era la intención de que volváramos a conectar todos y reencontrarnos y ver también qué está haciendo cada uno. Creo que desde las amistades más bonitas que tengo de pequeña, ¿no? El grupo que íbamos juntos al conservatorio de pequeños y todo el tiempo que pasábamos allí. Yo de hecho me acuerdo cuando te conocí a ti en una audición de violín, que yo estaba ¿Ah, en el sí? público y luego empezamos a hablar, sí, sí, sí. No Ay, me acuerdo mira, que tocaste, pero te recuerdo de haberte conocido así, en el conservatorio. no sé si es bueno o malo que no te acuerdes, pero No, no, bueno. no, no. Es porque han pasado muchos años, no, no Claro. estoy diciendo nada más que eso. Pero bueno, igualmente en esa cena, Laura dijimos, Laura tiene que pasar por el podcast. Así que muchas gracias por Gracias a ti por invitarme. a ver qué nos cuentas. Y Laura, tú eres matemática, eres pianista, eres músico, eres muchísimas cosas, Laura. Y quería empezar preguntándote eso de que dicen, no, es que quien hace música se le dan mejor los estudios, las mates como están relacionadas, pues les va genial. ¿Es verdad? A ver, yo creo que hay una gran parte de verdad en eso. Ambos mundos se basan en un lenguaje que puede ser increíblemente preciso para comunicar conocimiento muy detallado, pero que a la vez es muy abstracto y que a veces cuesta mucho de poner en palabras. Así que creo que este punto de abstracción en ambos mundos sí que puede hacer que se te den bien las dos materias. Luego hay algo que es indiscutible, que mucha gente dice, no, es que la música es solo inspiración y no hay nada racional detrás. Eso es mentira. Y sabemos que las matemáticas están en muchos aspectos de la música. Entonces, los músicos constantemente estamos haciendo cálculos matemáticos para tocar nuestros instrumentos, para entender el lenguaje musical, para leer una partitura, para escuchar, para aprender a distinguir distintos instrumentos musicales, por lo tanto ya hay una complejidad de cálculo importante y que puede ser que luego retribuya en los estudios de matemáticas. Luego hay un aspecto de la creatividad. En matemáticas es súper importante tener siempre la mente muy abierta porque a veces cuando estás intentando solucionar un problema matemático, demostrar un teorema, la solución inminente es la que, vale, voy a seguir todos estos pasos y al cabo de quizás 2 años pueda demostrar ese teorema, ¿no? Pero siempre hay un punto de idea feliz, de pensar una solución más elegante y esto a la vez puede ser frustrante porque a todos nos gusta llegar a la solución cuanto antes, pero sí que hay este punto de ingenio, de creatividad, de no saber nunca de dónde te va a venir la solución. En mates pasa mucho de que si estás haciendo, no sé, un problema de topología, quizás te viene la solución por otra rama de las matemáticas que no tiene nada que ver, ¿no? Y tienes que tener esta capacidad de poder relacionar contenidos. Y en la música realmente es lo mismo, ¿no? Tienes que siempre buscar qué mensaje original puedes descubrir en una obra, qué punto creativo le puedes aportar, ¿no? Entonces creo que todas estas facetas que se están fomentando en ambas disciplinas al final contribuye a que personas que están acostumbradas a tocar un instrumento musical no se van a rendir tan rápidamente en solucionar un problema matemático y al revés, ¿no? Muchas de estas características te ayuden a ser mejor en matemáticas si estudias música o te ayudan a ser mejor músico si estudias matemáticas. No sé si te he contestado la pregunta. Sí, pero tiene muchas dimensiones, Laura, porque Sí, al final son dos estudios súper complejos y que a priori parecen como muy diferentes. muy separados totalmente. Y de la forma en que se enseñan también contribuye a que creas que no tienen nada en común.
Y eso yo lo sé bien por mi historia, que tú ya sabes. Es que aparte, no sé si lo hablamos en el café que nos tomamos después de la cena, Laura, creo que música en general se enseña un poquito mal en las escuelas. ¿Qué opinas? Bueno, es como la asignatura María, ¿no? Es como, Sí, bueno, aquello que vamos a hacer si nos sobra media hora a la semana o una hora a la semana de, os vamos a explicarlo y al final todo tiene una repercusión negativa, ¿no? Si tú no estás fomentando que se valore la profesionalidad en la música, entonces no esperes que luego la sociedad entienda por qué hay que pagar bien a los músicos por su trabajo. No estás ayudando a comprender que detrás de un concierto, voy a hablar de música clásica porque es mi mundo, detrás de un concierto de música clásica no es solo la hora del concierto, es toda la preparación previa, ¿no? Se da a entender un poco que la música es algo que puede hacer todo el mundo y no digo que todo el mundo no lo pueda hacer, pero sí que es una profesión que empiezas a formarte desde muy pequeño, a los 5 años, ¿no? Quizás es de las carreras que necesitas dedicar más tiempo para poder ser bueno en ello, ¿no? Entonces, si todo esto nos está enseñando, si nos está educando en un estilo, en un criterio musical, de saber diferenciar buena música de mala música, qué criterios utilizamos, pues todo eso al final repercute en que la profesión del músico no se valore y tampoco tengamos una sociedad musicalmente sana. porque es una carrera, como has dicho, Laura, que empiezas siendo muy pequeñito, ¿no? O sea, la mayoría empezamos de pequeños, 5 o 6 añitos, que es cuando empezamos nosotras, sin saber muy bien cuánta dedicación le tendrás que echar, ¿no? Exacto. Cuántas horas. Sí, sí. Y entonces tú, Laura, ¿por qué el piano? No sé si a ti también te lo hicieron, pero cuando yo era pequeña, los de mi curso, porque tú eres más joven que yo, entonces no Un íbamos juntas poquito. a clase, fuimos a clase más adelante juntas, pero en mi grupo un día nos llevaron a una aula que había llena de instrumentos, era el año que teníamos que elegir qué instrumento queríamos tocar y ya me senté en el piano y dije el más grande, ¿sabes? Entonces empecé a probar cosas, me gustó, me acuerdo que estuve experimentando con la escala pentatónica y tocando todas las teclas negras a ver qué sonaba. Y ya me quedé allí, fue como, no sé, Qué no sentí la fuerte. necesidad de cambiar. ¿Cómo fue para ti el violín? Es que yo hace unos años encontré el cuaderno de sensibilització, que creo que es cuando tenías que elegir, y yo me acordaba, no sé por qué, yo me acordaba que había tenido como fijación con la mandolina. Vale, no había Y venir. encontré la ficha en la que yo había escrito mandolina. Pero no, el violín sí que lo tuve claro, más o menos claro. Y también fue primera elección de instrumento y dije, con este me quedo, porque en mi familia un tío de mi abuela había tocado el violín y era como la ilusión de mi abuela de que De tocara el seguir. violín. Y fue por eso. Y después porque me gustó y me quedé con él. Pero si no, yo creo que habría acabado con mandolina. Habría, yo creo, probado la mandolina. Siempre puedes, siempre puedes. Però és curiós perquè m'encontré la fitxa con, decía, al Francesc ha vingut avui a enseñarlos la viola y un dibujito de la viola y claro, todos los instrumentos y me parece, no sé, como hasta un poco mágico de entender por qué te fijas por un instrumento u otro, ¿no? Es como, no sé. Al final también te reestructura el cerebro, ¿no? Sí, No necesitas las mismas habilidades para tocar el violín que el piano. Yo, por ejemplo, la afinación no es algo que me deba preocupar y para vosotros es súper complicado, ¿no? sí, sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, la del piano la tengo aquí metidísima Claro, porque, claro, ¿cuántas veces he afinado, no? Pero, no sé, coordinación, si lo comparas exacto. con otro tipo de músico, ¿no? Yo qué sé, es que percusión, hasta Laura, ¿no? Que tú también de percusión, ¿sabes, no? Claro, habilidades completamente diferentes, ¿no? Que se aplican en un instrumento u otro, no sé, es Sí, como... y esto también se relaciona con lo que has comentado al principio de si estudiar música te facilita las matemáticas y al revés. Es que no es solo estudiar música, es estudiar un instrumento concreto y al final aprender cada instrumento también te da unas habilidades distintas, ¿no? Así que no es tampoco una cosa homogénea, sino que también depende mucho de qué formación específica has tenido. Y creo que una de las cosas, y esto lo hablamos, que estudiar música lo que te comporta no es que seas más o que seas mejor estudiante de por sí, sino que tienes que combinar tantísimas cosas y tantísimas clases Hmm. que al final, ¿no? Te obliga como, si superas esto, ya de por sí eres buen estudiante porque aprendes a priorizar tu tiempo, a gestionarlo y a poner foco. Realmente aprendes que los resultados no son a corto plazo, sino que tienes que tener paciencia y te tienes que esforzar cada día. Y al final, si no estudias cada día, cada los objetivos que te marcas, no los vas a conseguir. Y esto es una habilidad que te va a servir para toda la vida, aunque no te dediques profesionalmente a la música. Porque tú, Laura, ahora, ¿cuántas horas estudias piano al día? Yo 8 horas al día
de media, no me las Jornada quita laboral. nadie. Y 8 horas al día son básicas, entonces depende de si hay semanas, por ejemplo, tengo conciertos o tengo que ir a grabar a la radio o tengo varias cosas, entonces lo tengo que compensar. Semanas que tengo recitales, pues quizás son 10, 12 al día, depende del programa que esté tocando también. Y es una cosa que he aprendido a gestionar, es decir, mi forma de estudiar a lo largo de los años ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo que cuando estaba, por ejemplo, haciendo la carrera de la SMUC, también los estudios musicales te dan mucho a dedicar muchas, muchas, muchas horas sin pensar demasiado cómo estás enfocando ese trabajo. Y esto es algo que hice también con mi tesis doctoral, no ver de qué forma puedo utilizar las matemáticas y la ingeniería informática para poder hacer todos estos procesos mucho más eficientes. Y con el tiempo he aprendido que sí, tengo que dedicar muchas horas al instrumento porque al final es una tarea muscular. Los dedos necesitan ejercitarse como un atleta, necesita entrenarse cada día, pero también la forma como dedico estas horas al instrumento ha ido cambiando. He ido encontrando estrategias que me permiten, pues, con el mismo tiempo que quizás hacía antes, poder preparar mucho más repertorio. Porque ¿cómo son estas técnicas de estudio, Laura? Porque yo me acuerdo cuando me decían, y esta audición va de memoria, los 10 minutos de pieza van de memoria, yo entraba en bucle, no sé tú cómo lo hacías al principio, pero ya eran como trocitos, lo vas encadenando Claro, hasta que llegas a los 10 minutos. Pero claro, ¿cómo ha cambiado la forma de estudiar o este de es el memorizar? problema, que realmente no se nos enseñan a los músicos de clásica cómo memorizar de una forma efectiva e inteligente. Es decir, lo que hace cualquier persona de forma lógica, vale, esta es la partitura, tengo tantos compases, voy a fragmentarla por compases. Esto en investigación se llama segmentation, es decir, cada músico identifica la estructura de la partitura y en función de esa estructura tú lo vas a practicar, ¿no? Entonces, del compás 1 al 4 es una frase, del 4 al 8 es otra frase, pues voy estructurando de esta forma. Y esto, en general, tampoco es tan mala estrategia, porque nos pasa que la música clásica, como durante tantos años estamos estudiando armonía, estamos estudiando análisis, ya nos es muy fácil encontrar esas escalas que has practicado 10.000 veces, están en la pieza, o los acordes, las secuencias armónicas, todo eso, de una forma más o menos consciente, nos ayuda a poder memorizar, ¿no? El problema que sucede sobre todo en obras mucho más largas, de muchos más compases, o en el caso de la contemporánea, en el cual ya no es tan frecuente poder encontrar música tonal, ¿no? Acordes tonales. Esto, claro, si sigues haciendo el mismo proceso de, vale, tengo la partitura, voy a segmentar. Claro, como la música es mucho menos familiar, porque es un lenguaje que desconoces, cada vez lo tienes que fragmentar más. Y como cada vez lo tienes que fragmentar más, cada vez necesitas más tiempo para unificarlo también. Porque una cosa es aprender por células y luego tienes que encontrar esta coherencia en el discurso. Entonces, lo que yo hago es no asumir que la complejidad en esa partitura estará solo en la parte temporal de decir, ah, vale, compás 1, 2, 3, 4, si yo los voy segmentando así por orden, al final voy a construir la obra. Este proceso en algunos casos puede funcionar y puede ser eficiente, pero en otros no, porque en contemporánea pasa mucho que hay muchas polirritmias rítmicas, hay la armonía que es mucho más compleja, a veces tienes que tocar por dentro del instrumento, lo cual te añade otra capa de complejidad. Y entonces lo que hago es simplificar la complejidad en función de los parámetros musicales más que solo en términos de la dimensión temporal. Y esto también te permite identificar por capas mucho más claramente los patrones que está utilizando cada compositor, con lo cual no es tan necesario que hayas tocado música de este autor anteriormente, porque ya tienes como un método muy sistemático de encontrar los patrones y a la vez puedes trabajar con unidades de la partitura mucho más amplias porque ya no te estás basando únicamente en esta segmentación. Otro error que es bastante común en los estudios musicales, y esto también se debe a que hay una mala pedagogía detrás, es que decimos, va, como yo puedo recordar la música de forma auditiva, con la memoria auditiva o con la visión de la posición de las manos o de la partitura, o como lo he repetido tantas veces ya los dedos van solos, que esto nos da la tranquilidad, ah, vale, ya me lo sé, y luego vas al examen, estás nerviosa, pasa cualquier cosa y te equivocas, ¿no? Entonces no sabes continuar. ¿Por qué? Porque no has ido desarrollando esta memoria conceptual. Entonces esto es algo que creo que es muy necesario implementar en los conservatorios, pero no solo ya en la música, en cualquier ámbito de la educación realmente nos tenemos que desprender de esta idea de que si repites una determinada información 10.000 veces se te va a memorizar.
A veces, si no encuentras ninguna lógica, quizás lo tengas que hacer. Pero este debería ser como el ejemplo que he puesto antes con el teorema matemático. Este debe ser la última opción. A veces es mucho más importante pararte a pensar un momento y decir, va, ¿qué problema tengo que resolver? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo puedo simplificar de forma que entienda mejor los retos que hay, ¿no? O entienda mejor los patrones? Con la música es exactamente igual. Tienes que siempre dedicar un tiempo que te permita analizar los parámetros que hay detrás y a partir de aquí poder identificar qué estrategias en cada momento van a ser más efectivas. Y otra cosa que es muy importante es el conocimiento metacognitivo, que esto es algo también que he hecho en la tesis doctoral, que he incluido. Es decir, cada uno de nosotros aprendemos de formas distintas y es muy importante que aprendamos a identificar qué estrategias funcionan para aprender un determinado contenido. Y quizás la forma en que tú y yo aprenderíamos una obra son completamente distintas, igualmente válidas, pero se trata de autoconocerse mejor, de qué forma yo puedo aprender mejor esta información. Entonces, si aproximas aprender una obra desde esta perspectiva, mucho más flexible, mucho más también respetuosa con tu forma de aprender y con los retos que tienes delante, siempre vas a encontrar una metodología mucho más eficiente que no si dices, vale, partitura, compás 1-4, vamos a machacar y cuando lo tenga bien seguimos, ¿no? Que esto es lo lógico porque es como nos han enseñado toda la vida, ¿no? Es como cuando nos tenemos que empollar un contenido para un examen, ¿no? Es lo mismo. Si no nos han educado en esta visión de que tenemos que pensar, no solo vomitar, ¿no? Lo que nos tenemos que empollar, entonces es lógico que vayamos siempre buscando algo que no es tan eficiente como si nos paramos un momento a pensar y buscar la mejor forma. Cuando tienes un estudiante, ¿no? De, pongamos, 12 años, ¿no? Que creo que es cuando hicimos, ¿no? la prueba de acceso a grado medio, ¿no? Que ya tenías como ciertas habilidades, ya tocabas ciertas piezas, ¿no? De compositores un poco de renombre. ¿Crees que estamos capacitados para hacer ese análisis y no directamente vomitar? Claro, esto es como el caso de Mozart en el sentido, ¿Mozart era un niño prodigio o era una persona que desde muy pequeño le enseñaron bien a estudiar música? ¿Sabes? Esto es un poco lo mismo. Yo creo que sí que estamos capacitados, lo que hay una carencia en la forma como se enseña. Tenemos mucho esta filosofía de que sufriendo se aprende mucho más, ¿no? Castigando a los alumnos, humillándolos, se aprende mucho más, ¿no? No voy a decir cualquier porque hay muchas excepciones, pero por ejemplo, mi experiencia con las matemáticas en el colegio, en el instituto, era el profe que te venía y si sacabas mala nota en el examen te ridiculizaba ante de todos o te hacía salir a la pizarra y hacer un problema y si no te salía, ¿sabes? No tengo buenos recuerdos de profesores de matemáticas que dijeran, vale, tu compañero esto lo ha entendido de esta forma, pero tú quizás necesitas entenderlo de esta otra, ¿no? Adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Con la música pasa exactamente lo mismo. Hay mucho esta falsa idea del genio, que es una idea del romanticismo del siglo XIX, de la inspiración, de que la música es algo inmaterial que solo algunos prodigios la pueden desarrollar hasta sus máximas facultades y nosotros somos simples mortales que, bueno, estudiaremos unos años en el conservatorio y luego ya veremos, ¿no? Esto es totalmente falso. Esto depende mucho de cómo se te ha educado, ¿no? Qué herramientas se te han dado para que puedas desarrollar tu potencial al máximo. Y es la premisa del método Suzuki, que es un método en el cual se basa precisamente en que cualquier alumno puede conseguir su máximo potencial si se le dan las herramientas adecuadas. Por eso vemos en China, por ejemplo, fenómenos como Lang Lang, chicos que a los 3 años ya los ponen delante del piano, quizás no hacen nada más, pero son brillantes, ¿no? Porque ya los han focalizado a aprender el instrumento, ¿no? Luego podemos ver de qué forma han aprendido, ¿no? Pero con eso quiero decir que la capacidad a los 12 años se puede tener perfectamente, pero lo que falta ver es si te han dado las herramientas que necesitas para en ese momento poder desarrollar tu potencial al máximo nivel. Y esto creo que en muchos casos no se consigue. Y es el motivo por el cual tenemos tanto abandono, por ejemplo, en el caso de interpretación musical, y también en las matemáticas, porque no se están dando las herramientas para que cada persona, no forzándola a encajar en un modelo predeterminado, sino dándole estrategias para que pueda encontrar cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, cómo tiene que trabajar para mejorar. Y a partir de aquí, cada persona tiene mucho que ofrecer, pero no le puedes cerrar la puerta
así, con este tipo de metodologías tan anticuadas en el fondo. Te estaba escuchando y estaba pensando cómo diferente habría sido mi carrera. Yeah. Mi carrera musical si me hubieran enseñado de otra forma o cuántos lloros me habría ahorrado. Te digo exactamente lo mismo. Esto es muy fácil decirlo con una sonrisa al cabo de unos años, ¿no? Cuando ya tienes todo el dibujo completo, pero cuando eres pequeño y das por hecho que las personas que te están enseñando son las más capacitadas o confías en su criterio, pues muchas veces no tienes en cuenta que quizás te falta algo, ¿no? en este aprendizaje. Es que me estaba acordando de una audición, no sé, yo a lo mejor tendría 15 años o así, que iba de memoria, porque hacer audiciones de memoria es como, ¿no? Es lo que se pide siempre. Sí, Muy es un habitual. estándar. Y estaba con José, que me acompañaba al piano, no me acuerdo qué tocaba, pero me acuerdo de estar acabando la pieza y decir, ay, que no me acuerdo cómo acaba o cómo enlazarlo para el final. Y como no me acordaba, decidí empezar otra vez desde el principio. Claro, sí. Por esa falta de estructura, hasta que la segunda vez, yo creo que o por falta de nervios, o no, porque ya no estaba nerviosa o cualquier cosa, me salió y acabé la pieza. Pero por esa falta de estructura y por esa falta, a lo mejor, de entender exactamente qué razonamiento hay detrás de esa música. De hecho, esto que cuentas es muy lógico desde la perspectiva de lo que se ha estudiado, de investigadores que han estudiado este fenómeno. Nosotros cuando tocamos un instrumento, automáticamente estamos activando un tipo de memoria que nos está encadenando lo que tiene que venir después, ¿no? Nosotros tenemos un input de lo que suena el instrumento y nuestro cerebro dice, vale, ahora viene esto. ¿Sí? Oh. Sí, pero cuando hay un momento en el cual se rompe esta cadena de pensamiento automatizado, que es lo que comentabas ahora, claro, si tú no has desarrollado este esquema mental de, vale, parte A, parte B, estos patrones, estos aquí, entonces sucede esto, que dices, vale, el cerebro dice, bueno, ya está, se termina la inercia y ahora ¿qué hago? ¿Sabes? Este punto. Por eso es tan importante lo que comentaba de desarrollar la memoria conceptual, este punto analítico. Sí, pero claro, esto yo lo he aprendido haciendo el doctorado, me explico. No es algo que te han enseñado cuando estudias el instrumento, este es el problema. Y ahora cuéntame más del doctorado, porque ahora después hablamos de tu carrera, ¿no? ¿Por qué decidiste hacer mates? ¿Por qué continuaste con la música y todo? Pero tu doctorado, ¿cómo ayuda a los músicos a hacer todo ese razonamiento de la música que hay detrás, a memorizar? ¿Cómo funciona? ¿O qué es lo que descubriste? Yo lo empecé a desarrollar, de hecho, cuando estaba haciendo la carrera en la SMUC de piano y la de matemáticas en la UPC, en la cual yo me daba cuenta de, claro, haciendo dos carreras a la vez, mucho menos tiempo mis compañeros, tenía que aprender lo mismo, vale, vamos a ser inteligentes. ¿Y de qué forma? Esto que me estaba quitando tanto tiempo, que son las matemáticas, o al revés, la música, ¿no? ¿Cómo lo podemos conectar? ¿Cómo me puedo servir de eso? Entonces fue un periodo muy largo de ensayo-error en plan conejito de indias total, de, vale, tengo esta audición, tengo que preparar esta pieza, voy a probar estas estrategias a ver qué tal, ¿no? Y a veces funcionaba y a veces no. Entonces hay que tener esta perseverancia de decir, bueno, seguiré probando cosas. Y cada obra también te plantea retos distintos, con lo cual te permite también, dices, bueno, esto de antes no funciona muy bien, quizás con un reto nuevo quizás funcione mejor, ¿no? Y esto fue un proceso muy largo. Me encontraba también que en el contemporáneo, supongo que por suerte, pues hay muchos compositores que dicen, vale, voy a utilizar las matemáticas. Entonces, enseguida podías encontrar patrones matemáticos que te ayudaban pues a simplificar la información y decir, vale, si estoy entendiendo qué elementos hay aquí, en lugar de tener que aprenderlo todo a la vez, pues me voy a centrar en estas ideas clave que me permitan poder desarrollar el resto. Y esto fue un proceso muy largo, ¿no? Hasta que llegué al doctorado y dije, vale, tengo todas estas herramientas, voy a ver cómo puedo plantearlo para que otros músicos que no necesariamente han tenido mi misma formación, pues lo puedan siguiendo utilizar de forma intuitiva. Entonces, básicamente, el método lo que hace es, en lugar de dar por hecho que tú tienes que memorizar toda la información de la partitura tal y como está presentada, se basa en simplificar capas de complejidad, es decir, identificar en la partitura qué información es totalmente imprescindible que te aprendas y qué información se puede deducir de esta parte imprescindible. Entonces estás distinguiendo la parte ornamental, que pueden ser arpegios, ¿no? Que los puedes comprimir en acordes, o puede ser cosas que tengas que hacer dentro del piano que las puedes fácilmente transponer al teclado, cosas de esas, ¿no? Cosas que sabes que no están añadiendo nada nuevo,
pero que el compositor las está utilizando para dar mucha más riqueza a la obra. Entonces, vas simplificando toda esa complejidad hasta el punto y dices, vale, ahora estoy delante de la información absolutamente esencial en esta partitura, que es lo que realmente necesito aprender. ¿De qué forma puedo desarrollar ideas lógicas que me permitan poco a poco ir construyendo esta complejidad? Es decir, en lugar de forzar al cerebro, tienes esta partitura que es más negra que blanca delante de ti, lo tienes que aprender todo, no. Vamos a pensar de qué forma esto lo puedo simplificar para que el cerebro esté cómodo con el nivel de información que le estoy dando. Tenemos mucho el error en la clásica de decir, vale, si me tengo que aprender esto, pues todo a la vez y lo voy a repetir hasta la saciedad, hasta que se me quede, ¿no? En lugar de decir, vale, ¿por qué me está costando tanto aprender esto? ¿Qué elementos están obstaculizando mi aprendizaje? Y una vez identificas estos obstáculos, se trata de irlos conquiriendo uno por uno hasta el punto de que puedes volver a reconstruir la complejidad. Y sucede mucho en la práctica, y esto es en cualquier tipo de estudio, no solo de música, de cualquier materia. La primera vez que ves un contenido es muy difícil, ¿no? Puede que sea muy difícil. Pero la segunda vez que lo ves, ya, bueno, esto ya es mucho más familiar. Es como la primera vez que ves un thriller, ¿no? Que estás todo el rato a ver qué pasará, qué pasará, qué pasará. Y luego la segunda, bueno, ya sabes cómo va la historia, entonces te puedes fijar más, pues, en algunos detalles. Quizás ves algún fallo de la Trezzo, ¿no? Ay, mira, se han dejado eso allí, ¿no? O el actor, ya puedes fijarte más en el tipo de matices de su interpretación que ya te están anticipando lo que pasará después. Esto la primera vez no lo ves, la segunda sí, porque ya la recepción es mucho más, ¿no?, atenta. En la música es lo mismo. La primera vez que ves una partitura dices, qué complejo, no me voy a aprender esto en la vida. Esto me ha pasado 1000 veces con obras contemporáneas. Dices, madre mía, Laura, ¿por qué has elegido esto?, ¿no? Pero luego, es verdad, pero luego poco a poco vas entendiendo, ¿no?, cómo se estructura todo, vas entendiendo la lógica del compositor, por qué ha hecho esto. Y cuando aprendes cómo piensa, también lo puedes identificar en otras obras. Y poco a poco se trata de ir desarrollando un tipo de análisis que para ti tenga lógica, no tiene necesariamente que ser el mismo que el autor, pero para ti tiene lógica, y esa lógica es la que te permite que cuando estés en un concierto digas, ah, vale, he fallado aquí, pero yo sé que la lógica de este pasaje es esta, por lo tanto, aunque haya fallado esta nota, me puedo reenganchar aquí, ¿no? Y básicamente es esto, en lugar de forzarte, de darte golpes contra la pared con lo mismo, decir, vale, ¿qué me está costando? ¿Por qué me está costando tanto esto? ¿Es el ritmo? ¿Es la melodía? ¿Es la armonía? ¿Qué no estoy entendiendo? Fijarte en estos puntos y a partir de aquí ir construyendo, ir haciendo que el cerebro cada vez más pueda gestionar este volumen de información. ¿Qué resultados has visto? Porque entiendo que durante el doctorado lo probaste tú misma, ¿no? O desde cuando estabas en la SMUC, pero también con otros pianistas o con otros músicos. Sí, en el doctorado lo pude probar con varios pianistas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Omán, Singapur, Rusia, Chipre. Sí, había gente de muchos lados distintos, pero tenían todos en común haber estudiado en el Reino Unido. Por lo tanto, era muy bueno poder probarlo con gente que venía de culturas distintas, de distintos tipos de aprendizaje, y a la vez tenían un punto en común, con lo cual quedaba todo como muy diversificado. Entonces, uno de los resultados que para mí fueron más increíbles y que es algo que siempre me ha fascinado eran los pianistas con oído absoluto, ¿no? Yo no tengo oído absoluto. ¿Tú tienes oído absoluto? ¿Qué quiere decir oído absoluto para quien no lo sepa? Oído absoluto es que tú puedes escuchar una nota y decirte con precisión cuál es, sin ningún tipo de referencia. Yo con el tiempo, a base de trabajar mucho, he podido desarrollar un poco, pero no es algo instintivo, ¿no? Es algo que es parte de la memoria, ¿no? Al final memoriza sonidos concretos, pero la gente que tiene oído absoluto quizás va por el supermercado y alguien da un chasquido y dice, ah, no, esto es un re sostenido, tal cual, sin ningún tipo de referencia. Esto es oído absoluto. Da mucha envidia, ¿eh? Sobre todo yo me acuerdo en los exámenes, sí, yo me acuerdo en los dictados, sobre todo los armónicos, ¿te acuerdas? Que había gente que lo pillaba todo a la vez y los que teníamos oído relativo no podíamos. Pero mira, es una de las cosas, a mí los dictados fue una de las cosas que me costó más en diferencia. Y lo superé cuando empecé a entender con la gran Montse Falcó, que me empezó a enseñar cómo sonaba la relación entre notas. Claro. Cuando le apliqué una lógica, superé el miedo. Ahí está la idea. Los que tenemos oído relativo tenemos que aprender a buscar referencias para deducir la nota. Esto es como si ves, no sé, un cuadro de Picasso o mira, aún mejor de Van Gogh, y para identificar el color amarillo tienes que saber cuál es el color rojo, ¿no? Y a partir del rojo encuentras el amarillo, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo que esperaba era, yo he desarrollado un método matemático porque tengo oído relativo, con lo cual no puedo hacer como muchos músicos que tienen oído absoluto de aprender escuchando la música, ¿no? Y luego, bueno, lo toco y ya está, ya lo tengo aprendido. Y yo no lo puedo hacer esto. Entonces he tenido que
apañármelas de otra forma. Y dije, vale, pues lo que va a pasar es que los músicos como yo, que no tienen oído absoluto, les va a ser súper útil el método, así fue, pero los de que tengan oído absoluto, pues estos van a decir, bueno, Laura, muy bien, pero no me sirve de nada, ¿no? Y no fue así. Lo bueno fue que había muchos que al tener esta habilidad no estaban acostumbrados a este nivel de análisis, con lo cual, al principio, cuando les planteaba esta forma de pensar, les costaba mucho. Y me decían, claro, yo entiendo por qué me haces hacer todo esto, pero claro, es que ¿por qué lo tengo que hacer si no lo necesito, no? Pero luego, como les hacía volver a tocar los fragmentos que tenían que memorizar varias veces, sin estudiar más, después de dormir, en distintos contextos, con el cual no podían tener la referencia del instrumento, entonces se daban cuenta, vale, entiendo por qué necesito un pensamiento analítico, porque tú me estás trabajando la memoria a largo plazo, no la memoria a corto plazo en el cual yo escucho algo y lo toco, ¿no? Entonces, en contemporánea también pasa mucho, por ejemplo, las melodías principales no siempre están en la soprano, las puedes encontrar mezcladas dentro de la textura, entonces es mucho más difícil de escuchar. Si es mucho más difícil de escuchar, aunque tengas oído absoluto, te va a costar más. Entonces, el hecho de simplificarlo por capas y de ver cuál era la información esencial, en el fondo hacía que ellos incluso les fuera mejor el oído absoluto porque entendían lo que tenían que aprender a escuchar y luego cuando lo tocaban en su sentido original, pues ya lo podían hacer mucho mejor. Entonces me desmontó completamente mis expectativas en un sentido muy bueno, pero fue como, wow, ¿sabes? Esto no lo vi a venir en absoluto. ¡Qué fuerte! Pero es interesante porque entonces lo que estás diciendo es que es un argumento que he escuchado muchas veces, bueno, el genio, ¿no? El oído absoluto, todas estas características que si no las tienes no puedes ser un buen músico. No es verdad, es decir, pueden ayudar, pero no son determinantes. Una gran virtud que tienen ellos es que están, cuando ellos están escuchando las notas, tenemos que la memoria auditiva tiene mucho menos capacidad y mucho menos retención, ¿no? En el sentido de que sí, tú necesitas más memoria para recordar cómo es una melodía, pero no la vas a recordar en términos absolutos. Entonces, los que tienen oído absoluto, en lugar de comprimir la parte auditiva, lo memorizan con el nombre de las notas. Mientras que los que no tenemos oído absoluto, tenemos que quedar exactamente en cómo suena para acordarnos, ¿no? Entonces, todas estas habilidades puedes pensar, vale, pues si tienes eso, pues ya lo tienes todo, necesitas pensar analíticamente y no es verdad, ¿no? Es algo que te ayuda aún más a potenciar eso. ¡Buah, Laura! Es Me muy lo has interesante. desmontado, ¿eh? Siempre pensaba que jugaba con desventaja. También. Sí, no, es interesante. Es interesante porque son todo este tipo de ideas preconcebidas que nos han dicho desde pequeños, que te han condicionado, ¿no? Porque al final tú misma te cierras la puerta, bueno, no tengo oído absoluto, nunca voy a ser un gran músico, ¿no? O este tipo de cosas. Y luego, investigando, te das cuenta de que no es verdad, que sí, es una gran habilidad, también es un gran problema. Los pianistas tienen oído absoluto y les toca hacer un concierto con un piano desafinado, para ellos es una tortura. Buah, claro. Me pasó una vez en Andalucía que toqué en un hotel, hice un recital en un hotel que estaba al lado del mar, el piano estaba como un tono y medio desafinado, que yo tocaba las notas y eso que tengo oído relativo, yo tocaba las notas, digo, creo, por la posición de las manos, por lo que estoy viendo, exclusivamente por lo que estoy viendo, que está sonando lo que debería, pero auditivamente no concuerda en absoluto con lo que estoy tocando, con lo que tengo en mi mente, ni siquiera, ¿no? Claro, yo pude sobrevivir ese concierto por eso, pero alguien que tiene oído absoluto... Laura, ¿cómo diferente es la música contemporánea a la música clásica? Porque la música clásica, ¿no? Lo que decías es, cuando tú haces unos estudios de música, gran parte se basa en música clásica y tienes un montón de horas de análisis de armonía, de canto, de instrumento, que quieras o no, la estructura se va formando, ¿no? Te vas formando con esa estructura de música clásica. Cuando llegas a música contemporánea, ¿qué pasa ahí? Es como si en todos los periodos de la música clásica, lo voy a simplificar mucho, ¿eh? Sí. Tiene mucho más matices que eso, pero es como si en todos los periodos de la música clásica habláramos en inglés y luego a partir del siglo XX, pues cada obra es chino, ruso, tal, ¿no? Es decir, y de una forma también lo estoy simplificando mucho, ¿no? Hay muchas obras en las cuales puedes encontrar referencias tonales, aunque no sean puramente atonales, ¿no? Hay un poco esta complejidad de llevas toda tu educación trabajando un mismo lenguaje,
que se presentará de una forma u otra en función de qué periodo sea, romántico, clásico, barroco, ¿vale? Pero es el mismo lenguaje escrito distinto. En el siglo XX lo que pasa es que cada autor, cada compositora tiene su propio idioma, su propia lógica. Ya nos sirve todo esto que trabajamos de la expectativa musical, ciertas cadencias que sabes dónde te lleva, ¿no? Todo el tratado de disonancia, consonancia, todo esto al final nos ha configurado nuestra expectativa musical, ¿no? Pero en el contemporáneo estamos continuamente jugando con eso, ¿no? Con marear al oyente, decir, vale, te voy a engañar lo suficiente como para que no sepas dónde estás. Entonces, claro, si desconoces el lenguaje, es muy difícil que lo entiendas. Si es difícil que lo entiendas, va a ser mucho más difícil de aprender. Si es más difícil de aprender, mucho más difícil de memorizar. Pues al final, cuando tienes que reconstruir en directo desde cero una obra, has tenido previamente que hacer un análisis muy profundo, internalizarlo hasta un punto que seas capaz de reproducirlo. Eso es lo más difícil que hay, ¿no? En ese sentido. Entonces, de ahí también el método, ¿no? De, vale, si no tenemos ningún vocabulario que podamos implementar de facto en esta música, ya no podemos partir del análisis clásico de, vale, sabemos que simplificándolo por acordes vamos a tener esta secuencia armónica, ya no funciona eso. Entonces se trata más de decir, vale, los patrones esenciales no van a ser necesariamente tonales, van a ser otros que voy a identificar, ¿no? Me voy a hacer un nuevo vocabulario. Entonces, la gran dificultad en la contemporánea es principalmente identificar de en qué lengua estás hablando, ¿no? Decirle, vale, esto es chino o esto es tal, ¿no? Y es un trabajo mucho más minucioso en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre históricamente para que se produzca, históricamente o no sé por qué influencia, ¿no? Que ocurra ese cambio? El primer así cambio importante es con Richard Wagner, es quien empieza a experimentar con las dominantes secundarias. Entonces, dominante secundaria es tomar prestados acordes de otras tonalidades, para decirlo de una forma sencilla, ¿no? Y dice, vale, ya me he cansado un poco de la armonía convencional, vamos a ver de qué forma la puedo enriquecer más, ¿no? Y la famosa obertura de Tristan y Isolda, en el cual está continuamente jugando con distintos tonos, te va jugando con tu expectativa, ay, me voy aquí, pero vuelvo aquí, ¿no? Me voy aquí y constantemente hacer esto, ¿no? Tomar prestados acordes. Él es como el que empieza a impulsar también todo el movimiento del impresionismo, ¿no? Y aquí es donde entran después Ravel, Debussy, con escalas alternativas. Hay también la gran influencia del orientalismo, esta idea de, vale, ¿cómo escribiría un chino una obra para piano, ¿no? Y es cuando empiezan a experimentar con las escalas pentatónicas, con las teclas negras. O los españoles, vamos a imitar los españoles, aunque después suene como música que harían en Cuba, ¿no? Con Carmen de Bizet, ¿no? Un poco que son habaneras y se piensan que es música española, ¿no? Hay todos estos constructos culturales en el cual, cuando quieren imitar algo que no es de nuestra cultura, no vamos a hacer que suene lo más raro posible. Entonces, si queremos que suene lo más raro posible, ya no nos sirven las escalas tonales, ¿no? Tenemos que buscar alternativas. Digamos que es como el primer momento en la historia en el cual se empieza a romper con este tipo de convencionalismos. El segundo importante es la Segunda Guerra Mundial, que es cuando países como Francia quedan totalmente aisladas del resto de Europa. Y cuando vuelven a abrir se dan cuenta pues, que el mundo ha seguido y ellos están pues, estancados, ¿no? Y eso pasa también en Alemania, dado al nazismo, ¿no? Hay que reconstruir un poco toda la cultura. Hay también una operación de la CIA para erradicar todo lo que tenga que ver con los nazis, por eso crean la escuela de Darmstadt. Vamos a generar un lenguaje musical que no tenga nada que ver con lo anterior. Entonces todo eso al final hace que la gente que escribía música en esa época diga, vale, no volveremos con las fugas de Bach y no tiene sentido, la sociedad ha cambiado tanto que no tiene sentido. Entonces, autores como Pierre Boulez, compositor, director de orquesta, también estudió matemáticas, Karl-Heinz Stockhausen, este tipo de autores, Oliver Messiaen, pues empiezan a racionalizar la música de una forma muy explícita. Es decir, las matemáticas siempre se han usado en la historia de la música. Es decir, en la composición musical, si nos vamos a la Edad Media, utilizaban las matemáticas, en el Renacimiento, Barroco, siempre han estado allí. ¿Cómo? Pues de utilizaban distintas las formas. matemáticas? Por ejemplo, Jean de Machaut tiene unos motetes en el cual son palíndromos perfectos, es decir, tú los puedes interpretar empezando por el principio, empezando por el final, va a sonar lo mismo. Mozart tiene un duet de violines en el cual si pones la partitura normal, digamos, toca una melodía perfecta, el otro violín giras la partitura y acompaña el primer violín. Bach tiene el famoso canon del cangrejo en el cual la misma partitura es melodía y acompañamiento dependiendo de por dónde empieces. Después hay todo
todo lo que consiste en determinar los temperamentos en instrumentos musicales. Nosotros lo hemos tenido muy fácil porque ya nos han llegado los instrumentos modernos, ¿no? El piano funciona a la perfección, el violín, etc. Pero en el siglo XVII, XVIII hay muchas experimentaciones con los instrumentos para que suenen bien, para que puedan tocar con el máximo de tonalidades posibles, ¿no? Aquí también hay una parte matemática súper importante que ha ayudado a configurar todo eso. En el siglo XX es más de, vale, estéticamente ya no nos gusta Mendelssohn, para decir algo, o la música de, no sé, Liszt. Vamos a hacer algo un poco más revolucionario. ¿Qué podemos hacer? Como ya hemos explotado al máximo las posibilidades de la música tonal, ya lo hemos visto con Richard Wagner, que empezaba a tomar acordes prestados de otras tonalidades, vamos a hacer algo mucho más radical. Nos olvidamos de la armonía, nos olvidamos de todo. Un lenguaje a partir de las matemáticas, en el cual la probabilidad sea la norma, en el cual ya no funcionen todas estas jerarquías que tenemos dentro de las tonalidades, de tónica, dominante, subdominante, etc., sino que todas las notas tengan la misma importancia. Y eso al final, la forma en que se ha implementado, ellos en ese momento eran una corriente bastante elitista, en el sentido de que todos los que no hacían lo mismo que ellos estaban fuera del sistema, con lo cual no tenían encargos, fuera, o estás conmigo o estás contra mí, de ese estilo. Tenemos muchos compositores, no sé, como Henri Dutilleux, compositor francés, durante esta época no tenía encargos en Francia, no se podía ganar la vida como compositor en Francia. Sí, todos los encargos que tenía venían de Estados Unidos, de fuera, porque era un autor que él quería hacer lo que él quisiera. Si él quería escribir música tonal, la hacía, modal, la hacía. Si algún día quería hacer algo así rarito, también lo hacía, pero no le gustaba que le dijeran lo que tenía que escribir, ¿no? Y este tipo de mentes así libres, no gustaban en esa época. Eran todos, tenían que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, este tipo de autores quedaron totalmente marginados y se impuso esta idea de un lenguaje inaccesible. Nos da igual que al concierto vengan 5 personas o 150, nosotros lo hacemos para nosotros y nos da absolutamente igual. Incluso hay casos como Milton Babbitt, que era compositor y matemático, que él fue un punto más allá y dijo, es que me da igual los intérpretes no tocan bien mi música, lo van a hacer ordenadores, ¿no? Entonces programaba sintetizadores de electrónica y que los ordenadores toquen mi música porque lo van a tocar perfecto, los humanos no me interesan. Ha habido este tipo de corrientes también. Claro, cuando tú impones un lenguaje tan constructivista, tan totalitario, es obvio que se va a desconectar el público de ello, ¿no? Y de aquí viene gran parte de los prejuicios que hay con la música contemporánea, de que se asume que va a ser una música que no va a gustar, ¿no? Porque está rompiendo sistemáticamente con todos los códigos, con todas las pistas que han permitido conectar público con creadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy difícil poder también, como intérpretes, entrar dentro de esta música, ¿no? Porque tiene unos códigos que al final sí que los puedes analizar, pero que son mucho más cerrados. Pero tú, Laura, has conocido y has trabajado, ¿no?, con algunos de estos compositores. Sí. ¿Cómo es trabajar con un compositor de música contemporánea, ¿no? ¿Os conocéis y qué te cuentan? ¿O cómo funciona? A mí me gusta mucho y hay distintos tipos de colaboraciones que son posibles. A veces es tocar música de compositores con mucha reputación, entonces yo me preparo las obras y voy a tocar para ellos y me dicen, pues mira, yo esto lo había pensado de esta forma, o esto me ha gustado mucho, esto lo puedes cambiar. Y es muy interesante porque cuando tienes la oportunidad de trabajar con alguien que está vivo, entonces entiendes también razonamientos que quizás Beethoven, Mozart hicieron en su día, ¿no? De, vale, esta idea es por eso, ¿no? Tienes como un interlocutor. Entonces, cuando vuelves a música más tradicional, pues también tienes un enriquecimiento en ese sentido de comprensión. Luego hay la opción de que estos compositores digan, pues te quiero escribir una obra o yo les hago un encargo, ¿no? Entonces ya es un proceso como mucho más creativo, porque yo también puedo decir, pues mira, esto no es muy cómodo para el piano, o si lo tocas en este registro en lugar de este, pues va a sonar mejor, este tipo de cosas. Y a mí me encanta porque realmente también es esta oportunidad de dar a conocer gente de nuestro tiempo, ¿no? Y lo que he dicho antes de que hay como unos códigos muy rígidos, no quiere decir que sea hasta nuestros días. O sea, hay compositores que siguen haciendo esto de, bueno, me monto mi historia y me da igual quien me escuche, pero también hay muchas estéticas distintas y creo que el siglo XX, el siglo XXI es una gran oportunidad para descubrir música, porque seguro que encuentras una estética que te guste, ¿no? Más allá de estos totalitarismos que fueron un momento histórico en su día, ha permitido una pluralidad de ideas y de perspectivas que creo que anteriormente no es tan evidente, ¿no? Quizás es el periodo de la historia en el cual tenemos más variedad de música.
y solo en música clásica, que es interesante. Pero qué bueno, Laura, contar, ¿no? Porque hay esa separación con el público, porque sí que parece, ¿no? Que vas a escuchar, te dicen, te invito a un concierto de música contemporánea, parece como que vas a Ya. escuchar, ¿no? Chim, pum, pum, y Sí, no vas a entender nada, ¿no? Que exacto. es súper interesante. Entonces, Laura, si la música y las mates están tan conectadas y se han utilizado desde siempre, ¿por qué eres la primera estudiante en hacer mates en la universidad, en la UPC y música en la SMUC? Porque es increíblemente difícil llevarlo a cabo. Es decir, ahora desde hace, creo que fue en 2020, que abrieron 4 años después de que me graduara. Y dices, vale, han pasado 20 años, lo puedo entender. No, 4 años, vale, gracias. Hay mucho la idea, y esto pasa bastante en España, ¿no? Es un poco lo que dice Pío de Baroja en El árbol de la vida, de la medicina, ¿no? Anteriormente se concebía la medicina como cajones. El cajón del riñón, el cajón del corazón, el cajón del cerebro. Y no se conectan entre ellos, ¿no? Y en las universidades pasa un poco lo mismo, ¿vale? Aquí enseñamos ingeniería, matemáticas, física y tal. Y aquí artes, teatro, tal, ¿no? No se mezclan, ¿no? Hay esta idea de que tienes que aprender mucho de tu campo, pero no te ayudan a mezclarlo. Cuando hemos visto históricamente que los grandes avances tecnológicos, científicos, etcétera, de humanidades, son precisamente esta comunión. Leonardo da Vinci es el paradigma perfecto de esto, ¿no? El conocimiento no tiene límites de disciplinas. La persona humanista que aprende de todo y a partir de aquí puede crear, ¿no? Y en España pasa mucho esto, que está el conocimiento muy compartimentado. Entonces yo me encontraba que tenía que ir a la SMUC sí o sí para hacer la música de cámara, instrumento individual, las asignaturas solo tenía a veces 1 o 2 opciones para poder dar aquella clase y tenía que ir sí o sí. La universidad, horario de mañanas. De todo. Exacto, entonces muchas veces había asignaturas de la carrera de matemáticas que no fui ni a una sola clase porque es que no podía. Entonces pedía apuntes, me las preparaba yo por mi cuenta y iba al examen. Entonces ha sido muchos años de ir haciendo malabarismos de, vale, hoy ha fallado este profesor y esto permitirá que hoy pueda ir al SMUC antes porque tengo este ensayo, porque tenemos esta audición. Y era siempre al milímetro de una gran planificación ya de entrada, en plan, si este trimestre en lugar de 4 asignaturas en la uni solo me puedo coger 3 porque eso no puedo hacer todo lo del SMUC, pues lo voy a tener que hacer, o quizás esa asignatura no puedo ir a clase nunca, pero voy a tener que tirar de apuntes y preparármelo yo, ¿no? Entonces, claro, el nivel de exigencia que esto supone, obviamente no lo puede hacer cualquiera. Y no me estoy presentando como tan excepcional que nadie más lo puede hacer, no. En el sentido de que tiene un coste personal súper elevado, tienes que hacer unas jornadas súper bestias, en plan, yo para llegar a las expectativas en la SMUC de piano, que es de las carreras más difíciles que hay, más exigentes, piano clásico, sabía que cada día hasta las 10 de la noche, empezar a las 8 de la mañana a la SMUC a estudiar, me iba a la uni a hacer las asignaturas, volvía a la SMUC, hacía las clases, me quedaba hasta las 10 de la noche estudiando, ¿no? Y cada día igual. Vuelve. Y luego, sí, exacto, en el tren. Y luego, el fin de semana, pues matemáticas de 8 de la mañana a 10 de la noche, me pongo al día de todo lo que hemos dado esta semana, ¿no? Y esto durante muchos años. Entonces, es difícil en el sentido de son 2 carreras súper exigentes que te requieren mucha dedicación, que no son fáciles, es decir, te das de golpes contra la pared muchas veces hasta que entiendes, ¿no? Especialmente matemáticas, que te cambian completamente la forma de pensar y esto a veces cuesta. Pero es que además es que quizás esta era la parte menos dura. O sea, a mí realmente lo que me costó fue no tener apoyo, ¿no? De ir a hablar con un profesor porque se me solapaban exámenes y que me dijera, bueno, pues te presentas a junio a la recuperación de la asignatura y porque no puedes venir hoy, pues recuperar a junio, SMUC más de lo mismo. Entonces, estas cosas quizás son más duras que las carreras en sí, ¿no? Ver que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano y que no te están dando las herramientas, ¿no? Para que la experiencia sea más buena, ¿no? O que sea más llevable. Entonces yo creo que es por eso, de que no se ha facilitado. Y después que, claro, entrar en la SMUC, entrar en la UPC no es fácil, hay notas de corte muy altas y después una cosa es entrar y luego es terminar, ¿no? Porque hay muchos obstáculos. Así que yo creo que esta es la respuesta, de que son carreras muy difíciles. Hasta ahora no había mucha ayuda para que lo pudieran hacer, quizás ahora empezará a cambiar. Espero que ese sea el caso. Y bueno, y luego hay el coste personal de, pues tienes que priorizarlo a otras cosas que también me hubiera gustado hacer, pero que yo veía que se las hacía a corto plazo, a largo plazo no iba a conseguir mi objetivo, que era ese.
¿Lo volverías a hacer? Lo volvería a hacer, pero en otra vida. Esta vida ya me he ganado el cielo en ese sentido. ¿Sabes qué te quiero decir? Estoy súper satisfecha de haberlo hecho. No me arrepiento para nada porque seguí mis convicciones y esto creo que no tiene precio de decir, vale, acabé haciendo lo que quería hacer, pero no en esta vida, en otra. Si volviera a vivir, sí, pero en esta yo creo que ya he... Ya he hecho el cupo Ya está, en ese ¿no? sentido. Sí, porque al final también tienes que vivir, ¿no? Tienes que seguir tus sueños y no tienes que tirar la toalla, pero tampoco te puedes estar martirizando, ¿no? Y estar luchando contra el sistema continuamente. Bueno, ha sido también... Lo que pasa que sí que valoro haber tenido la oportunidad de... A ver, terminar es algo que me he trabajado yo, si no me lo han regalado ni mucho menos, más bien el contrario. Pero sí tener la oportunidad de poder liderar algún cambio que creo que es muy necesario y que veo que gracias a mi ejemplo, estas dos universidades han cambiado un poco la actitud. Y el hecho de que permita la doble titulación ya es un cambio, decir, vale, hay esta persona que lo ha hecho, quizás hay más personas como ella que lo están dejando y no se están atreviendo a hacerlo, vamos a cambiar un poco, vamos a flexibilizar un poco. Entonces estoy muy orgullosa de que esto haya servido para que otras personas que vengan detrás de mí lo tengan más fácil, eso sí. Qué orgullo, Laura, qué orgullo. Y Laura, siempre hablamos de compositores, ¿no? O hombres músicos. ¿Qué pasa con las mujeres? Porque creo que esto fue ¿no? El trabajo de fin de bachillerato o algo así, que hiciste un poco de investigación. Sí, no fue en el bachillerato, pero fue en una asignatura que teníamos que hacer una presentación del tema que quisiéramos y yo hice de las mujeres en el mundo de la música, ¿no? Y me acuerdo que creo que tenía que durar como 10 minutos y hice como 35, o sea, se me fue la olla completamente. Pero es interesante porque esto es algo que también se puede relacionar con lo que hablábamos antes de los estudios, ¿no? De que cuando estudias tienes una experiencia, te dejas guiar por lo que te dicen los adultos, ¿no? La gente experimentada, ¿no? Lo que es correcto. Y luego vas creciendo y te das cuenta de todas las oportunidades que se te han cerrado por ser mujer, ¿no? Que todavía eso sucede. No sé, tener que estar constantemente justificando el currículum que tienes, demostrándolo, ¿no? Eso es algo que a los hombres no les pasa, ¿no? Que estén constantemente cuestionando si lo que pone en su currículum es cierto, ¿no? Y te están examinando constantemente. Esto me cansa bastante. Pero a nivel histórico... ves las dificultades que han tenido las mujeres, ¿no? Hay muchas compositoras que han tenido que publicar con el nombre de su hermano, como es Fanny Mendelssohn, o con el de su marido, como Clara Schumann al principio, o que dejó completamente su carrera como intérprete al final. Personas que tenían un gran talento y que, porque los hombres eran los que se priorizaban en casa, pues no llegaron a poderlo realizar, ¿no? Desarrollar del todo, como es el caso de la hermana de Mozart, Nanel. Mujeres que han hecho grandes contribuciones en la ciencia, que no las han citado nunca en los artículos, como la mujer de Einstein, ¿no? Que le hacía las demostraciones matemáticas y nunca la citaba. De estos casos hay infinitos, ¿no? Y me hace gracia porque nunca se ha dicho, este científico o este compositor es muy bueno porque tiene una mujer que le ha apoyado, ¿no? Que le hacía esta parte del trabajo. Y sin embargo, es casi vox populi que cuando una mujer brilla mucho en algo, ¿no? A ver con quién está casado, ¿sabes? Este tipo de sesgos han hecho mucho daño en todo, en todos los campos. En la música se ve especialmente cuando las mujeres directamente no tenían ninguna posibilidad de tener una carrera profesional, ¿no? Se tenían que casar y ya está. Y hay mucha gente que ya la hemos perdido solo con eso. Y las que sí que lo hicieron, pues eran marginadas o muchas veces estigmatizadas por la sociedad, ¿no? Entonces se ha dificultado mucho, ¿no? Actualmente quiero decir que estamos mejor. Yo siempre que puedo programo mujeres compositoras en mis conciertos, pero sí que es verdad que queda mucho trabajo que hacer, ¿no? En el programa de radio que hago en Catalunya Música, la Cinta de Mobius, un día traje a una directora de orquesta y estuvimos hablando de los porcentajes que aparecen en las revistas de música clásica de directoras, ¿no? Y creo recordar que 2018 era como 0% o 3% o unos porcentajes absolutamente ridículos, ¿no? En el momento en el que estamos. Entonces sí, hemos mejorado mucho, pero todavía vas a muchos conciertos de música clásica, son todo hombres los que están programados. Creo que fue la Filarmónica de Viena que hasta no hace mucho únicamente había hombres titulares. Creo que hubo una reserva, o sea, que el titular no estaba, fue una mujer y se negaron a poner su nombre en el programa, Sí, porque sí. era como tradicionalmente únicamente hombres.
nunca había habido mujeres. Sí, sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, en la época de Karajan con la Berliner Philharmoniker, él decía que las mujeres tenían que estar en la cocina, no en la orquesta, ¿no? Y esto, vale, sí, Ole tú. hace unos años, pero tampoco son tantos, ¿eh? Tampoco son tantos, así que queda mucho trabajo que hacer, queda mucho trabajo que hacer en todos los sentidos posibles. Bueno, no solo por la discriminación obvia, que cada vez es más invisible porque sigue estando allí, sino porque hay oportunidades que quizás ni se te presentan solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Y esto es algo que no lo puedes detectar tampoco. Si constantemente te están cuestionando tu capacidad o tus conocimientos, pues ya das por hecho que hay oportunidades que ya no te van a proponer, ¿no? Con estas actitudes. Y que, no sé, es un tema que daría para mucho de qué hablar. Y hablando de oportunidades, Laura, tú acabas mates, acabas música y dices, ¿y ahora qué? Pues ahora estoy intentando encontrar un balance entre todo lo que hago. A mí me gusta mucho que toda mi actividad profesional orbite alrededor de música y matemáticas. Perdona, Dime. vuelvo atrás. Acabas mates en la UPC, acabas música Vale, en la SMUC. pensaba que era ahora, me estabas preguntando. Vale. No, acabas mates en la UPC, acabas música en la SMUC. Sí. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué decides? ¿Cómo dices, me voy a Inglaterra, voy a explorar la música contemporánea, voy a hacer un doctorado? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿O cómo es esa oportunidad de decir, hay tropecientos mil músicos que acaban dando clases porque no encuentran trabajo o porque, yo qué sé, cualquier cosa, o no acaban con una carrera musical, ¿no? Como se espera en teoría, voy a apostar a por la contemporánea? Yo cuando estaba terminando la carrera de matemáticas me cansé bastante de hacer optativas y que no me estaban aportando demasiado. Es decir, a mí me gustaban mucho las finanzas, entonces hice todas las optativas de finanzas posibles. Sí, me encantan. Y luego dije, vale, las que quedan no me acaban de interesar. Estuve trabajando en una consultoría financiera, haciendo informes de fondos de inversión y cosas así, y me encantó. Y estaba terminando el máster en la SMUC. Entonces me lo preparé de una forma en que terminaba el máster de la SMUC y la carrera de mates a la vez. Y entonces, vale. Y fue como, vale, finanzas me encanta, es decir, estoy aprendiendo un montón, pero echo de menos un poco la creatividad musical, ¿no? Y me daba cuenta también que tantas horas en la oficina, luego estudiar piano era complicado, porque llegaba a casa súper cansada, el cerebro ya no funcionaba igual, ponte a estudiar, ¿no? Para preparar el recital final de máster, ¿no? Fue complicado, de verdad. Dije, vale, a mí realmente qué me gusta hacer, ¿no? Y con el contemporáneo, ya sea porque hay una gran presencia de matemáticas, ya sea porque conecto, ya sea porque me siento mucho más liberada de todas estas convenciones de la música clásica. Al final, el problema que tenemos en la música clásica también es que al haber tanta competencia, al estar tan saturado todo, es como que las obras ya está pautado cómo las tienes que tocar, no te puedes salir de los parámetros, ¿no? Si quieres hacer concursos, tienes que tocar de una determinada forma, no tienes mucha creatividad, mientras que la contemporánea, al haber mucha menos tradición interpretativa, y eso es para bueno y para mal, tienes mucha más libertad, proporcionar tu voz, ¿no? Te puedes encontrar a ti mismo en cierto modo. Así que dije, vale, quiero especializarme en eso, ¿no? Al menos intentarlo, ¿no? Que puede ser. Tenía muchas ganas de irme al extranjero. También en España no había la opción de hacer contemporáneo, no habían programas. Entonces hice las pruebas de acceso al Royal College of Music de Londres para un máster de contemporáneo, me cogieron, estuve 2 años allí, me encantó la experiencia porque Londres es como, lo tienes todo de todo, ¿no? Y de un alto nivel, es una pasada. Dije, vale, no me voy a quedar aquí, esto me está gustando demasiado, así que hice las pruebas para un ensemble que hay en Birmingham, que es el Birmingham Contemporary Music Group de contemporánea, de 1 año, estuve 1 año con ellos, y luego la vida también te lleva un poco. Entre los supervisores de mi doctorado en Birmingham, me daban todas las facilidades en más, apliqué a una beca del gobierno, me la concedieron para hacer el doctorado allí. Entonces tenía opciones de hacerlo en otros sitios, pero era como que todo encajaba, ¿no? En otros sitios me condicionan cómo lo tengo que hacer, aquí me dan total libertad, me ponen todos los recursos, me voy a quedar, es que es obvio. Entonces luego vino el COVID, ¿no? Y eso lo dificultó un poco, pero como para todos. Pero realmente fue este proceso de decir, vale, ahora es mi oportunidad de juntar música y matemáticas, pero de una forma formal, ¿no? De vamos a justificar por qué todo este sacrificio de todos estos años, ¿no? Y vamos también a dar herramientas para que otras personas se puedan beneficiar de ello, ¿no? Y pues, si puedo ayudar a que otros músicos tengan una mejor experiencia con su instrumento, pues ¿por qué no, no? Si a mí me ha funcionado. Entonces la tesis también fue esta reconciliación de mis dos mundos, ¿no? Por fin de decir, vale, todo esto ha tenido sentido, porque yo durante las carreras tenía esta, no sé si voy a decir crisis, pero tenía como una preguntas existenciales recurrentes de, ¿me estoy aquí? No sé,
los mejores años de mi vida, no lo quiero dramatizar tanto, pero estoy aquí haciendo un esfuerzo enorme, esto me va a compensar algún día, ya sé que me está compensando a mí, ¿no? Pero en el futuro esto me va a servir y esto fue algo duro de llevar, en el sentido de aquello de la luz al final del túnel costó mucho de verla en algunos momentos. Así que el doctorado fue como, vale, es como cerrar el ciclo, ¿no? Decir, vale, todo eso ha sido para llegar aquí, ¿no? Y para poder hacer esto. Y qué doctorado, ¿no, Laura? Sí, estoy muy orgullosa, la verdad. Ha sido duro. Como ya venía de esta experiencia tan dura de Smoky UPC, creo que al final no lo ha sido tanto gracias a eso, ¿no? De que cuando pasas obstáculos tan grandes, te dan muchas herramientas para superar lo que sea. Era como lo que decís al principio con la música, ¿no? De si tienes esta constancia, si desde pequeña te están acostumbrando a trabajar mucho, a ser perseverante, la cultura del esfuerzo, pues esto al final te acaba ayudando en muchas situaciones que quizás otras personas pues se bloquearían y lo dejarían, ¿no? ¿Se puede vivir como músico contemporáneo Es muy o como difícil. intérprete? Es muy difícil y volvemos a lo del principio. Si no se ha fomentado desde pequeños que la música no es solo una asignatura María que hacemos cuando nos sobra una hora, nos queda una hora libre en el horario educativo, sino que realmente una profesión que los músicos se tienen que poder ganar la vida, pues entonces todo el sistema ayuda, ¿no? Es complicado, pero yo tengo la esperanza de que voy a encontrar la forma de poder hacerlo. Y es lo que comentaba antes, de que ahora mismo estoy buscando un balance entre todo lo que hago, Vale. sea todo alrededor de la música y las matemáticas, porque creo que es algo que nadie más está haciendo y tiene muchas aplicaciones, es decir, la música se puede utilizar para que las matemáticas sean mucho más agradables, mucho más simpáticas a colectivos que quizás no han tenido una buena experiencia con ellas o que no les es tan natural. Las matemáticas son una gran herramienta para que los músicos desarrollen estrategias mucho más analíticas, ¿no? que tengan esta capacidad de racionalización. Y esto no está reñido con que sean menos expresivos tocando, sino que tengan más seguridad. Creo que también es muy necesario hacer mucha pedagogía de la música contemporánea, es decir, no estoy diciendo que toda la música contemporánea sea buena, porque no lo creo, hay mucha basura también, pero sí que es verdad que es música de un alto nivel en muchos casos de nuestro tiempo, la evolución natural de lo que es la música clásica en nuestros días. Me parece fascinante que tenga la oportunidad de trabajar con gente viva que está haciendo este tipo de creaciones y me encanta el proceso de descubrir música que no se toque prácticamente, ya sean de autores vivos o muertos, de compositoras que nadie conozca, y hacer este proceso de investigar, trabajar, el proceso de montar una obra. Me encanta, es como un programa matemático, en el fondo es apasionante. Hay gente que lo odia, dice, hasta que no me sale no me gusta. No, a mí me encanta todo el proceso de, vale, esto me está costando, ¿por qué? ¿Sabes? Vamos a ver el qué está pasando aquí, lo vamos a arreglar. Es Eres muy fantástico. analítica, Laura. Sí, pues que es fantástico porque es súper creativo y no sabes la satisfacción que te da cuando subes al escenario y dices, es que lo que voy a presentar ahora es el resultado de mi esfuerzo, no es algo que me han regalado o que lo he comprado o lo que no. Esto es el resultado de que he estado estudiando todos estos días y cada día vas viendo la evolución, ¿no? Y es muy emocionante. Sí, eso Cuando termino el disco y digo, wow, es que esto lo he hecho yo desde cero, el concepto, las obras, todo. Pues este proceso de ir al concierto, tocar, que a la gente le guste y que incluso me pasó en el último concierto que hice en Vilanova y las alturas en el Fumen, que vino una persona que tiene Lela y al final del concierto me dijo, te agradezco mucho esta hora que me has regalado porque me he olvidado de la enfermedad, ¿sabes? Que alguien te diga eso es que te justifica completamente todo el trabajo que has hecho, ¿no? Porque esa persona durante una hora le has permitido salir, ¿no? de algo que está viviendo y que es muy dramático. Entonces, creo que es una gran oportunidad, creo que es un privilegio poder hacer eso. Es una lástima que esté tan mal pagado en algunas circunstancias, pero es algo que quiero seguir trabajando, porque creo que es necesario, ¿no? Dar estos espacios en los que despiertes la curiosidad a las personas, ¿no? Y quizás después de eso digan, me ha encantado la tercera que ha tocado de esta compositora de, no sé, de Armenia, que no conocía de nada y que ahora voy a investigar, y descubren toda su música y digan, gracias a ese concierto he descubierto a alguien que no conocía que había existido, ¿no? Y que ahora me la pongo cada día a la ducha y me encanta y me relaja. Yo qué sé, pero esto es importante que esté aquí, ¿no?
Es, no sé, intentar poco a poco también el trabajo que estoy haciendo en los medios de comunicación, los programas de radio, vale, cinta de Mobius, traigo músicos de mi generación, utilizo su trayectoria para explicar una conexión entre la música y las matemáticas, estoy promocionando talento nuevo, pero también estoy, a partir de una cara, ¿no? De una persona, de una trayectoria, te estoy explicando algo de matemáticas que te puede resultar útil en algún momento, o en musimáticas que te estoy presentando científicas normalmente históricas, pero también alguien vivo, descubrir, ¿no? Toda esta gente que ha hecho contribuciones importantes y que desconocemos, ¿no? Y cómo su vida te puede ayudar a entender mejor las matemáticas. Creo que es importante. Dame 2 ejemplos, uno histórico y uno actual, De contemporáneo. científicas. Para mí, de histórica, una que me marcó mucho. Es decir, hay el caso obvio de Rosalind Franklin, que hizo descubrimientos de 2 premios Nobel y se lo llevaron tíos que trabajaron por ella o becarios. No se lo llevó ella. No, exacto. Esto me da mucha rabia, sí, tenía que decirlo. Pero hay un caso de Nettie Stevens, que fue una genetista. Tuvo muchas dificultades para poder acceder a la universidad porque pertenecía a una familia que no tenía medios económicos, entonces tenía que trabajar para pagarse la universidad. Y cuando lo consiguió, yo creo que tenía tantas ganas de estudiar que sacó la carrera, el máster y el doctorado, no sé si fue en 6 años o 8 años, una barbaridad. Y luego, en muy pocos años, hizo grandes descubrimientos de genética, así una pasada de mujer, Nettie Stevens. Y se murió muy joven, creo que se murió con 35 años de cáncer. Pero es brutal ver cuando a alguien le das la oportunidad, cuando lo tiene todo en contra, porque vivió en una época en que las mujeres no tenían ninguna posibilidad de tener carrera profesional, prácticamente, que alguien así, cuando le da la oportunidad de mostrar su talento y de poder estudiar, todo lo que consiguió hacer con tan poco tiempo, ¿no? Me parece una historia increíble. Sí, cuando la descubrí fue como, wow. Otra histórica, Caroline Herschel, la astrónoma, que gran parte de su vida la dedicó a ayudar a su hermano en sus descubrimientos. Además tenía muchos problemas de salud, era ciega de un ojo. Sus padres básicamente dijeron, tú te tienes que casar, pero como no eres guapa, no sé si te vamos a poder casar, quizás de sirvienta. Bueno, es como que la denigraron a unos niveles que dices, esto desmonta a cualquiera, ¿no? Y aún así hizo grandes descubrimientos. En el caso de astronomía, descubrió no sé cuántas estrellas, bueno, como miles, ¿eh? Te estoy hablando de casos sí, súper bestias. Además, era cantante, hizo una carrera como cantante en Birmingham, precisamente. Ya fue como, ya acabo de conectarme con ella del todo, ¿no? Y estos ejemplos, ¿no?, de mujeres que lo han tenido todo en contra y aún así han encontrado la forma de una grieta, ¿no?, para donde sobresalir. Entonces pienso, si hubieran tenido las mismas oportunidades que los hombres, ¿qué hubieran conseguido? Porque Caroline Herschel fue la primera científica, y ya no solo mujer, hombre también, la primera persona científica que consiguió un salario oficial del gobierno, bueno, no del gobierno, de la realeza, para investigar. Eso ni un hombre lo había conseguido. Es muy fuerte. Qué fuerte. Entonces, son casos que te llevan a reflexionar, ¿no? De realmente el sesgo que ha habido y todo el talento que nos hemos perdido. Y aún así hay gente que ha conseguido, ¿no?, demostrar su valor. Casos actuales. Es que hay muchas, pero me gusta mucho el trabajo que hace Carme Torres Genís, que está en la UPC, es especialista en robótica. Y me encanta su filosofía de conseguir que los robots sean lo más humanos posibles. Si tenemos mucho ahora este miedo con la inteligencia artificial, con los robots, con todo eso, ¿no?, los daños que nos puedan inferir a la humanidad. Y este planteamiento que ella hace de cómo los robots pueden hacer la vida de los humanos más agradable, ¿no?, más ética. No sé. Pero hay muchísimas. Bueno. Hay muchísimas, sí. Laura, pues última pregunta. ¿Qué consejo le darías a la Laura que conocí en la escuela de música? ¿La pequeñita o la de la universidad del tren? A la pequeñita, a la pequeñita. Uf, no sé, que a veces el trabajo no está rendibilizado económicamente. Esto viene mucho de la parte de desde que soy autónoma, es como, sí, ha sido como un golpe con la realidad. Pero que con trabajo se puede conseguir muchas cosas, quizás no todas, pero muchas cosas. Y que es importante soñar a lo grande siempre y seguir tus intuiciones. Laura, moltíssimes gràcies. A tu, ha sigut un plaer, ha sigut un plaer.